Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo este loader o preloader, como quieran llamarle. Pues estos elementos normalmente se utilizan para poder estilizar un poco más nuestros sitios web. Estos, bueno, de hecho en el video, en este canal ya les había mostrado cómo crear un preloader. Ya, de hecho, igual si lo quieren ver cómo era, pues les voy a dejar el enlace acá arriba y abajo en la descripción para que lo vayan a ver. Estos componentes pues básicamente se utilizan para esperar a que todo nuestro sitio web sea cargado antes de ser mostrado al usuario, ¿no? Al cliente. Básicamente porque pues a veces tenemos muchos elementos que son a veces muy pesados, por ejemplo más que nada con imágenes que no son cargadas cuando al instante, instantáneamente, sino que demoran un poco y el sitio se muestra tal como se ve. Entonces, por ejemplo, si tenemos un banner ahí que tiene imágenes pesadas, al mostrarse pues se va a mostrar un poco feo, no se va a ver un poco feo. La primera imagen puede ser un poco fea la que se mire. Básicamente para esto y para estilizar un poco más los sitios web. Esto simula que pues aquí está cargando el contenido, el sitio está cargando. Una vez el sitio ya cargó completamente, esto se tiene que desaparecer. Vamos a ver este ejemplo, a ver cómo funciona. Voy a quitar esto. Esto sería el JS, ¿no? Cuando carga el sitio, vamos a ver. Cuando el sitio carga, aquí ya lo quita y ya muestra el contenido, ¿no? Porque no había cargado, no se había mostrado todas las imágenes. Aquí como podemos ver está cargando. Demora, son imágenes pesadas las que estoy utilizando aquí para este ejemplo. Bueno, pues entonces sin nada más vamos a empezar con el video. Espero que les pueda ser de utilidad. Si es así, espero le puedan dar like, compartir, comentar. Suscríbanse los que no se han suscrito y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les informe cada vez que subo un nuevo video. Bueno, pues sin nada más, empezamos con este video. Bueno, pues para comenzar, aquí yo ya tengo el cuerpo HTML que voy a utilizar. También tengo ya creado algunos directorios, como por ejemplo los CSS, donde voy a guardar algunos estilos, JS, donde voy a guardar los scripts, y aquí tengo también ya algunas imágenes creadas, ¿no? Este igual el proyecto lo vamos a subir a GitHub. Le voy a dar aquí el enlace para que lo puedan descargar si tienen alguna duda o algo. Vamos a comenzar pues creando nuestra maquetación HTML. Vamos a crear aquí un wrapper content. Luego voy a crear donde va a ir todo el loader. Y vamos a crear otros dos contenedores. Uno donde va a ir la imagen, container img. Y el otro donde va a ir el texto, ¿no? Que le voy a poner esta clase de text bouncing. Simplemente aquí donde va a ir la imagen, lo que vamos a hacer es agregar la img, la etiqueta img, y me voy a dirigir hacia donde está el logo, que sería el logo png. Entonces vamos a poner la ruta, que sería img, y sería logo png, ¿no? Y aquí vamos a cambiarle a logo, y como pueden ver aquí ya tenemos el logo agregado. Ahora en el texto vamos a crear pues toda la parte de texto, ¿no? Que diga cargando. Entonces para esto voy a crear una p.text, creo que es así, sí, pero vamos a p.text vamos a ponerle 10, a ver cuánto es. Aquí vamos a poner la C, voy a poner la A. Vamos a formar pues básicamente la palabra cargando, ¿no? Y al finalizar vamos a utilizar unos puntitos también, así de esta forma, dice cargando, perfecto. Entonces vamos a ver aquí y aquí está, ¿no? En esta forma, cargando. A esto vamos a agregarle, ya tiene la clase de texto, vamos a agregarle un estilo. Más que nada vamos a agregarle unos style que va a ser una variable. Esta variable va a ser y donde vamos a cambiarle, por ejemplo, cada uno va a tener un valor diferente. Luego vamos a ver bien para qué sirve esto, ¿no? Pero pues esto va a tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, entonces lo que estamos haciendo aquí es creamos pues
la palabra cargando, una letra en cada párrafo. Y después le agregamos una variable, ¿no? Una variable CSS en este caso, que sería la variable i. Cada una tiene un valor diferente, ¿no? 1, 2, 3, 4, hasta así hasta continuar. Aquí básicamente eso sería todo lo que tenemos aquí en cuanto a sería la maquetación para el loader, ¿no? Ahorita vamos a darle la funcionalidad con los estilos. Bueno, para los estilos, pues vamos a crear nuestra hoja de estilo, que va a ser, voy a ponerle loader.css y vamos a abrirlo, ¿no? Para empezar, vamos a acceder al wrapper content loader. Vamos a copiar lo que está dentro de todo esto. .loader. Bueno, de hecho lo voy a abrir aquí justo al lado para que pueda verlo los dos. De esta forma, ¿ok? Entonces vamos a crear aquí al loader, al contenedor loader, o donde va a estar todo, básicamente. Este de acá. Vamos a agregar los siguientes estilos. Posición fix. Esto para que siempre se mantenga por encima de todo, ¿no? Bueno, además también va a ser ayudado por lo que vendría siendo el Z-index, ¿no? Dependiendo de qué tanto Z-index tengan ustedes en sus demás componentes. Esto, en teoría, esto tiene que quedar pues por encima del todo siempre, ¿no? Entonces vamos a ponerle esto. Vamos a continuar. Bueno, este es el color blanco, igual que tiene que tener un color, pues para que lo demás que está por abajo no se vaya a ver. Y aquí le puse de 5, ¿no? Ya dependiendo de, igual les menciono. Básicamente lo que hicimos es ponerle fixes, como les mencionaba, para que esté siempre por encima del todo. Luego lo ponemos como display flex, todo esto para acomodar todo el contenido interno, lo que sería la imagen y pues el texto. Luego lo centramos con Justify Content Center y Align Item Center para que quede justo en el centro de todo. Lo ponemos como columna, esto para que pues ponga el logo por encima y por debajo ponga el texto, ¿verdad? Si lo pusiéramos, si estuviera como row, pues los pusiera uno al lado del otro. Bueno, luego de esto tenemos el color blanco, del background blanco y el Z-index de 5. Como les mencionaba, el Z-index pues tiene que ver mucho con, no sé, vamos a poner en este caso lo pongo esto porque solamente tengo este elemento. A veces, por ejemplo, tenemos lo que viene siendo la parte del menú, ¿no? Del menú. Entonces el menú siempre está también por encima de algo. No sé, hay cosas que tienen que estar por encima de algo, pero pues en teoría este loader tiene que estar por encima del todo, ya que no tiene que verse nada de lo que está detrás, ¿no? O nada del contenido hasta que cargue la página, pues. Entonces, bueno, ahora lo que hay que hacer es enlazar el estilo, que acá es CSS, pero se llama loader. Y aquí, como podemos ver, ya lo colocó en el centro, ¿verdad? Me parece que ya no era necesario esto. No, sí. Ahí lo tenemos, ¿no? Tenemos colocado justamente en el centro todo esto, ¿verdad? Eso es lo que estábamos buscando. Ahora lo que voy a hacer es nada más darle un pequeño estilo a lo que vendría siendo la imagen. Vamos a copiar todo esto, loader, y la imagen se encuentra, bueno, el contenedor de la imagen, vaya, es .container img. Le voy a poner solamente un width de 200 píxeles, ¿ok? Bueno, aquí me faltó la R, por eso no se ejecutó. Ahí lo tengo, ¿ok? Bueno, de hecho le podría poner un poco menos, mejor 100 píxeles. No, bueno, sí, tiene 200, pero aparte de eso, pues a la imagen tengo que hacerla responsiva, ¿no? Para hacerla responsiva tengo que dar a la etiqueta imagen específicamente, vamos a ponerle un width de 100%, pues para que tome el ancho que se le dio al contenedor, nuestro contenedor padre. Vamos a ponerle un height de auto y ya con esto lo tendríamos. Ahora, otra de las cosas es que quiero también darle a la imagen una posición que va a ser relativa y de ahí también vamos a agregarle una transición
¿Por qué? Porque también la imagen va a tener un efecto, ¿no? Que esté subiendo y bajando. Así que le voy a poner 0.3 segundos con este efecto, ¿no? Easy. Listo. Ahora el texto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esta parte de acá. Copiamos esto. Y vamos a agregar a la clase text bouncing, que es esta que está acá. Vamos a copiarla mejor para asegurarnos que sea correctamente. A esta únicamente vamos a agregarle un display de tipo flex para que ponga todas las letras una al lado de otra, ¿no? Y como pueden ver acá, pues ya tenemos este cargando de esta forma. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, lo que sigue sería darle un poquito más de estilo al texto para que se mire un poco mejor. Para empezar, pues voy a copiar nuevamente esto, text bouncing, y a la clase text, que pues básicamente sería a cada una de las letras, ¿no? Vamos a decirle que tenga igual lo mismo, vamos a ponerle una posición relativa, pues para que esto ayude, porque las letras se tienen que mover independientemente una detrás de otra. Entonces la posición relativa nos ayuda a que tenga ayuda a que pueda tener ese movimiento. Font size va a ser de 3 rem, la voy a poner, para que un poco más grande. Vamos a ponerle esto básicamente es estilizar un poco estilizando un poco el texto, no nada que ver con la funcionalidad, pues para que se mire un poco mejor. Yo aquí tengo un color ya. Este color lo vamos a poner. Le voy a poner este color. Margin arriba de 0, arriba y abajo de 0 píxeles. Y a los lados que tenga 5 píxeles, ¿ok? Para formar esto un poco más, que no estén tan pegados, ¿no? El texto. Ahora, bien, eso sería básicamente el estilizado. Ahora viene la parte importante, que sería hacer el efecto de subir y bajar, ¿no? Bueno, vamos a crear, para eso vamos a utilizar CSS, vamos a utilizar los keyframes, las animaciones. Entonces vamos a empezar a crearlo por keyframes, que le vamos a llamar bouncing. Ok, rebotando, algo así. Vamos a poner estos valores: 0%, 40% y 100%. ¿Qué es lo que va a hacer en estos valores? Va a hacer un transform, un translate en el eje Y a 0. Luego en el valor 50% va a ser un transform igual translate en el eje Y, pero de -30, para que tenga el efecto de subir, no de ir hacia arriba, pues más 30 píxeles. Esto es lo que hace esta animación. Bien, ¿a qué elemento se lo vamos a poner? Se lo voy a poner a la imagen como tal, así que por eso le puse esta transición. Vamos a ponerle entonces la animación, que va a ser bouncing, va a durar 1 segundo, va a ser lineal y va a ser infinito, que va a estar siempre ejecutando. Así como pueden ver, esta es la animación que hace. Esto es lo que hace. Ahora vamos a animar el texto. Para animar el texto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a la parte del texto, valga la redundancia, aquí al contenedor text. Bueno, a cada uno de los text, que sería cada uno de este elemento, cada una de las letras, incluyendo los puntos. Vamos a darle la animación, va a ser la misma animación que vamos a utilizar, que vamos a reutilizar de hecho. Bouncing va a ser 1 segundo también, 1 segundo también, y va a ser infinito, ¿ok? Aquí lo que obtenemos, perdón, aquí se me olvidó esto. Bueno, aquí lo que tenemos es que todas las letras están, pues todas juntas, ¿no? Eso no es lo que necesitamos. Queremos que primero suba una, luego la otra, luego así, ¿no? Y luego regrese cada una. Para eso vamos a hacer un retraso en la animación. ¿Cómo lo hacemos? Pues animation delay. Y vamos a hacer aquí una operación. Vamos a calcular que calcule 0.1 segundo, que lo multiplique por la variable que está creada en el HTML, que sería la i. Aquí es calc, de esta forma. Y así como podemos ver, entonces, al hacer esto, al hacer el cálculo que calcule el retraso de la animación de 0.1 segundo por la variable i, entonces está calculando 0.1 segundo por 1, por 2, y así. Entonces, por eso cada una de estos caracteres
tiene un retraso diferente. Primero pues se carga de esta forma, ¿no? Los retrasos se hacen de esta forma. Y de esta manera pues ya obtendremos nuestro preloader. Así es tan sencillo como lo tenemos, ¿no? Bueno, entonces, como último paso, bueno, esto sería la parte del preloader. Como último paso, pudiera ser que nosotros agreguemos, por ejemplo, aquí en la parte de del JS, vamos a agregar lo que sería, ¿cómo le llamamos? Main.js. Y vamos a abrirlo acá y vamos a decirle cuál es la clase del loader, ¿no? Quiero que este elemento loader se desaparezca cuando nuestro archivo haya cargado. Entonces para eso vamos a hacer un document window.add event listener load de esta forma. Cuando haya cargado, lo que voy a hacer es, vamos a hacer un document.querySelector. Vamos a vamos a obtener la clase loader y vamos a agregarle unos estilos. Style.display es igual a none. Ahora, si nosotros importamos este script src js main, entonces como pueden ver aquí ya lo desapareció, no lo hizo de manera rápida. Vamos a revisar el inspector y vamos a ir a wrapper content y el loader tiene un style none, como lo podemos ver aquí, de acuerdo, aquí lo podemos ver. Porque, o sea, lo hizo de manera rápida porque en teoría nuestro sitio no tiene nada que cargar, así que carga de manera súper rápida. Para esto lo que voy a hacer aquí, yo tengo aquí, vamos a agregar unas imágenes, las imágenes que tengo, que les había mostrado antes, vamos a agregarlas, son imágenes bastante pesadas que hacen que el sitio cargue de manera lenta, ¿no? Después del loader voy a copiar esto que tengo acá, ¿ok? Es una parte de una galería donde tengo, pues, son 10 imágenes que están cargándose, son muy grandes. Bueno, aquí no se puede ver porque no tiene los estilos, pero es más, vamos para verlo mejor, pues vamos a hacer los estilos, ¿no? Vamos a agregar aquí gallery.css. Vamos a abrirlo. Listo, aquí lo tengo. Aquí los estilos yo ya los tenía creado, así que los voy a pasar rápidamente. No son muchos estilos, de hecho, son muy pocos. Únicamente para mostrarles cómo se mira, ¿no? Y para que se mire mejor y mostrarles cómo funciona prácticamente. Vamos aquí a duplicar esto y va a ser Gallery CSS. Listo. Entonces aquí lo tengo ya. Aquí está esta galería de imágenes. Entonces cuando nosotros cargamos, vemos que el loader se ejecuta. Cuando la página ya está totalmente cargada, pues se borra y ya nos deja mostrar nuestro contenido, ¿no? De esta forma es como funciona este loader. Como podemos ver, aquí al cargar pues se ejecuta y ya, ¿no? De esta manera pues estilizamos un poco más nuestro sitio web. Bueno, pues espero este video les haya sido de utilidad. Si es así, espero le puedan dar like, comentar, compartir. Y pues también los que no estén suscritos, suscríbanse a mi canal para que sigan apoyando y podamos seguir subiendo este tipo de contenido. Además, pues también pueden activar la campanita de notificaciones pues para que YouTube siempre les recuerde cada vez que subamos un nuevo video. Bueno, pues sin nada más, nos vemos en el siguiente video.